Pero acuérdese que Israel era un pueblo de guerra y cuyas conquistas tenían que ser por muerte. Porque estas naciones no iban a salirse si Israel llegaba y le decía: por favor, denos la tierra que Jehová nos mandó a nosotros y nos entregó. ¿Cómo se las iban a dar? Ellos no iban a entregar la tierra sutilmente sin pelear con ellos. Y eran crueles y asesinos. Hacían todo tipo de pecados esta gente, malignos. Entonces, una vez que Israel conquista Jericó, lo primero que sucede es que Dios le dice a Israel: número uno, ustedes no van a tocar nada de esas tierras. Lo que es la plata, lo que es el oro, lo que es, para decir, el hierro, y todo lo que es metal precioso y valioso, que está en el versículo 18, una cosa directa y que Dios fue claro, le dijo: guardaos del anatema. No toquéis nada, no tomen alguna cosa del anatema. Dicen que la palabra que se utiliza ahí para anatema tiene que ver no con fines de maldición, maldito, sino con fines de adoración prohibida. O sea que, y que Israel, o ceremonialmente hablando, que Israel no podía tomar esas cosas, porque iban a ser consagradas para el pueblo, o sea, para Dios, para el tesoro de Dios. La primera ciudad que conquistaba Israel al pasar el Jordán, no podían tomar nada, porque el que tomaba algo de lo que Dios había prohibido, se volvía anatema para él. Miren lo que dice el verso 19 del capítulo 6. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Para el que los tomaba para él personalmente, venían a ser maldición, maldito, porque esos no eran para ser tomados por ninguno de ellos. Se fija que más adelante en la conquista de Israel en Jericó o en Canaán, hay en ciertos lugares que Dios les permitía tomar el botín a ellos y que se repartieran el botín. Pero en esta oportunidad Dios prohibió. Vayan a cerrar esa puerta y traten de que se quede bien cerrada, hermanito, porque siempre se le mete el aire a ustedes ahí. Amén. Y entonces dijo: esto será para el tesoro de Jehová, por ende ninguno de ustedes, nadie, le dijo a Josué, del pueblo, puede tomar ni el oro, ni la plata, ni el bronce, ni el hierro, porque son cosas sagradas para el tesoro de Jehová, porque Dios era el responsable de esa conquista. El pueblo no podía tocar nada. Fíjense que cuando algo se consagra para Dios, es intocable. Y ahí es donde mucha gente hemos caído en desgrado espiritual. Porque hemos empezado, hermanos, sí, en la Biblia, ¿se acuerdan que lo que estudiamos de Ananí y Zafira? Que ellos habían ofrecido a Dios vender la heredad y entregarlo todo. Pero si ellos hubieran dicho: vamos a dar la mitad, y lo hubieran ofrecido la mitad, y hubieran dado la mitad, ¿hubieran muerto? No. ¿A dónde estaba el grave problema aquí? En la mentira. Porque a Dios no le gusta la mentira. Hermanos, a Dios le gusta que trabajemos y actuemos con rectitud siempre. Aunque sintamos muchas veces que la verdad nos gire, pero es lo que tenemos que hacer. Yo he aprendido algo en servir a Dios. Hermanos, que cuando alguien me dice: Pastor Iván, yo traigo un sobre
y me dice aquí, y se lo traigo a la iglesia Monte de Jehová, o se lo manda de otro estado a la iglesia. Pastor, manda una ofrenda para la iglesia. Amén, hermano, muchas gracias. Yo se la entrego a unos hermanos de finanzas, aquí mandaron para la iglesia, se mandaron unos $100, ahí están. Pero si alguien en la iglesia, pastor, esta ofrenda es para usted. Hermano, ¿para mí o para la iglesia? No, es suya, es para usted. Amén, gracias, hermano. Esa yo la tomo, porque es mía. Pero lo que no es para mí, no lo toco. Porque eso va direccionado para Dios. Es lo mismo cuando nosotros hacemos ofrecimientos a Dios. Que bueno que hoy nos están grabando. Cuando hacemos ofrecimientos a Dios nosotros y después salimos, hermanos amados, con una mentira. Señor, si tú me das, yo voy a pagar mis diezmos. Y eso lo ofrecimos a Dios. Si tú me bendices, Señor, si me abres la puerta en el negocio, en lo que yo he hecho para que tú bendigas mi familia, yo, Dios mío, voy a proveer para tu obra, porque lo que se da para su obra sirve para pagar los biles, sirve para ayudar a un hermano, sirve, hermano, para ayudar al necesitado, sirve para pagar la renta, y todo lo que se hace sirve para que la palabra se siga predicando. Pero entonces nosotros entramos en un grave conflicto, porque muchas veces Dios nos da provisiones, o sea, provisiones que no podemos hacer lo que Dios nos dice. Y la dirección de Dios era clara. ¿Cuál era? No tocarán el anatema, porque eso es sagrado para Jehová, pero viene a ser maldición para el que lo tome. Porque es para Jehová. Se necesitaba para su misma obra, para poder mañana quizás o erigir un poco más y poner más bello otra vez el tabernáculo de reunión. Dios era muy claro con Israel. Otra cosa que Dios también a través de Josué le dijo al pueblo, otra prohibición es: prohibido matar a Rahab la ramera, aunque era una prostituta, pero había mostrado un acto de generosidad cuando guardó a quienes, a los espías que fueron para espiar la tierra, los escondió para que no los asesinaran. Y ellos le dijeron: cuando vengamos a conquistar esta tierra con Josué, te hacemos una promesa por haber guardado vuestra vida. A ti y a toda tu familia los vamos a librar de la muerte. Eran dos cosas que Israel tenía que cumplirlas al pie de la letra. Analicen esto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Israel en la conquista todo se vio bien, porque Israel despedazó a los enemigos. Israel poseyó la tierra de Jericó, los muros se cayeron después de toda la dirección que Dios le dio a Josué. Israel entró a Jericó, tomó, posesionó, libró a Rahab la ramera y a todos sus parientes se salvaron. Pero entonces cuando echaban a la segunda ciudad de conquista, porque acuérdense de algo, hermanos, muchas veces el ser humano peca o hace un acto ilícito ante los ojos de Dios y quizás por un tiempo florece. Porque hay gente que está adulterando en las iglesias, está haciendo pecado, está texteando con mensajes inmorales con otra persona que no es su esposa. Y por un tiempo está allí, hasta canta, hasta predica, hasta dirige. Pero ese pecado un día no va a correr muy largo. Ese pecado está viendo pornografía,
tranquilo, está tranquilo haciendo cosas ilícitas y por un tiempo como que la vida está en calma y el cristiano se confía. Y dice, pasé por enfrente del pastor Iván y ni papa ni siquiera se dio cuenta de lo que estoy haciendo. No, el pastor Iván no se da cuenta. Pero el que te va a jalar las greñas es Dios. Más si anda greñudo. De Dios usted no se va a escapar. Hay gente que Dios, hermano, lo permite avanzar. Le da cuerda a Dios al sinvergüenza. Y después lo empieza a jalar. Imagínense cómo es la gente. Miren lo que dice Números, capítulo 32. Estamos aquí, ¿verdad, hermanito? ¿Está contento? No, hombre, y tenemos que estar contentos porque estamos estudiando la palabra del Señor. Capítulo 32. Y versículo 23. O versículo, vamos a ver, aquí está el texto, quiero leerlo con ustedes. Versículo 23, dice, verso 23, todos hermanos, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Muchas veces el pecado se puede esconder, y la gente lo puede tapar. Y la gente puede actuar como que está en victoria. Hay pastores, incluso ministros del evangelio, que pecan ante los ojos de Dios y lo esconden el pecado. Pero estos sinvergüenzas no avanzan muy largo, porque Dios los baja del caballo. Van montados en el caballo de la inmoralidad, en el camello de las sinvergüenzadas, pero Dios los ataja. Y a los días el pecado sale a la luz. Así mismo sucede con miembros en las iglesias. Y dicen, pero qué barbaridad, ¿cómo se dieron cuenta? No, es que no se dan cuenta, el pecado se parió, salió a la luz. Cuando vino a darse cuenta, estaba pariendo el pecado que llevaba adentro. Porque la Biblia dice, ten por cierto que tu pecado te alcanzará. Eso es inequívoco, eso está ahí. Aquí podemos usar el ejemplo de David. David había pecado. Había cometido infracción de la palabra, había violado la confiabilidad, había violado los principios de confianza que Dios le tenía y lo había escondido el pecado. Pero llegó Natán y Natán, yo siempre he dicho, Natán comía de la mesa del rey David. O sea que el rey David financiaba la vida del profeta Natán. Era uno de los mejores amigos que tenía David. Y comía del palacio, en la mesa del palacio real, comía. O sea que en otras palabras, Natán se hubiera quedado callado mejor. Si hubiera sido uno de estos predicadores mantenidos de este tiempo. No, porque si a los hermanos les predico la palabra fuerte, se van a molestar. Y el que me lleva a comer churrasco ya no me va a llevar. Así es el que piensa en alinearse con el pecado del otro. Amén, hermanos. Pero Natán no era de ese tipo de predicadores. Natán lo que hizo fue enfrentar al rey David. Y lo primero que lo enfrentó fue
hermanos amados, con una parábola del hombre que tenía muchas ovejitas y un pobre que tenía solo una. Y habían venido visitantes a la casa de aquel que, adinerado, que tenía tantas ovejas para matar y ofrecerles a aquellos. Mas no tomó de las de él, sino la ovejita que tenía el otro, que no tenía, la única que él tenía. Y dijo David, ese es digno de muerte el que tal acción ha hecho. Y le dijo, ese hombre eres tú, dice Jehová. Analicen eso. Hubiera dicho Natán, si yo le declaro a este lo que ha hecho, ya no voy a tener regalos de la mesa real. Más bien me va a sacar del palacio. Pero a él no le importó, hermanos, porque él sabía que no buscaba un palacio terrenal. El siervo de Dios busca el cielo para un día llegar ante el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, porque si andamos buscando gratificación de esta tierra, nos vamos a ir al infierno. Los vamos a perder. Muchas veces el hermano sabe que la amiga y el amigo que tiene la iglesia anda medio chueco. Pero se expresa que el hermanito aquí, que el hermanito allá, por los presentes que le hace, pues. No, el hermano es un hombre de Dios y ni a la oración llega. Mentiras del diablo, todo eso es falso. No, pastor, si el hermano se congrega, pero cuando lo has visto aquí en la oración, el sinvergüenza ese no llega. Eso es mentira, hombre. Y a la mujer cuando le dicen su marido le está sirviendo a Dios, hermana, ella dice, no, aguado anda, hombre, que sirviéndole. Si ni a la oración llega. Amén, hermanitos. Porque mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 12. Mire el verso 5, vamos a leerlo, hermano Douglas. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Los seres humanos somos bien regalones para poder acusar a otros y para poder atacar la desobediencia de otros. No, hombre, los ponemos y decimos, ese es un charlatán, ese es un sinvergüenza. Pero la pregunta es, ¿y cuando nosotros estamos siendo toreados con el mismo lazo? Por eso es que están aquí, ¿verdad, hermano? ¿Y qué le dijo Natán? El verso 6, que le dijo David, dijo, debe pagar la cordera con otros tantos o con 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te fuera poco, te habría añadido mucho más. En otras palabras, el pecado que hizo David, hermano, lo frustró, lo bloqueó para recibir algo más que Dios tenía para él. Porque se dice que la vida de David nunca más volvió a ser la misma para allá. Aquí va la parte que asocia con el estudio que estamos dando de acá. Porque pues no tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjese que un pecado lleva a otro. El que una vez en la iglesia le abre las puertas al diablo para hacerse uña larga, mañana adultera.
mañana asesina. Porque un pecado enlaza con otro. Por eso es que al diablo no se le debe permitir ni siquiera un espacio en la vida. Porque el diablo te dice, un pequeño desliz no va a haber problema, vaya a darte gusto, te dice el diablo. Ni la canosa de la mujer tuya se va a dar cuenta. Voy a darte gusto por un momento, porque el diablo te lo pone en bandeja de plata y te manda a pecar. Y lo terrible de esto es que después viene con una enfermedad venérea y comienza a ir al médico y la mujer le dice, ¿qué te pasa, fulano? No, dice, es que tengo que ir al médico. A ese le está berreando el chivo. Se lo está llevando el diablo con una tremenda corriente, el río se lo está arrastrando por el pecado que ha hecho y no lo va a poder tapar. A lo mismo le pasa a la mujer adúltera. Proverbios dice que la mujer adúltera dice, come el pan y se limpia la boca y dice, no he hecho nada. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del pecado que se ha hecho? A David le costó sufrir toda la vida, porque el pecado que hizo en oculto se lo hicieron pagar en público. ¿Y qué le dijo Dios? Uno de tus propios lomos, un pariente tuyo, lo que tú hiciste en secreto, Él lo va a hacer en público a ojos de todo Israel. Tomó las mujeres de su propio padre, este perverso hijo de él, llamado Absalón, y las violó en la terraza delante de todo el pueblo. ¿Y qué más le dijo? Y nunca se apartará la espada de tu casa. Estaría plagada su casa siempre de persecución y de muerte y de dolor hasta todos los días que David viviera después de ahí para allá. ¿Usted cree, hermano, que no es importante escuchar mejor a Dios? Escuchar la voz de Dios que nos habla para que nosotros hagamos prevención. En la Biblia hay dos tipos de consejos. Está el consejo preventivo, que ese es el más importante de todos. Cuando usted, hermanos, lo aconsejan preventivamente, es para que usted no vaya a caer bajo el lodo del diablo en el pecado. Está también el consejo, hermanos, post pecado, que ese, como quiere que aconsejarte, pero la espada te va a perseguir y me va a perseguir. Dios te perdona, pero después las consecuencias son obvias. Amén. Pero algo paralelo tenía con el pecado de Acán. Volvamos al capítulo 7 del libro de Josué. Tenía algo paralelo. Dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué quiere decir la palabra prevaricar? ¿Qué significa la palabra prevaricación? Ayúdenme. El que lo diga bien, Juan Palmas lo va a llevar a Las Palmas. Una ofensa grave. ¿Qué más? ¿Qué significa la palabra prevaricación? Vamos, ayúdenme, para que se ponga bueno aquí el asunto. Saben que la palabra prevaricación tiene que ver en el sentido de ¿qué? De ir en contra lo que se ha establecido o se ha ordenado. La palabra prevaricación es ir en contra
de lo que se dijo, de lo que se enseñó, de lo que se le infundió al pueblo, y hacer lo contrario es una prevaricación. Es no someterse a las leyes de Dios y a su palabra, sino hacer lo que yo quiero con conocimiento. Por eso este hombre llamado Acán, el escritor sagrado dice que habían prevaricado, habían tomado del anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es que el pecado, no piense usted que cuando una persona peca ante los ojos de Dios, es una ofensa ante los ojos de Dios. No solo se afecta el individuo que lo hizo, no, afecta también la iglesia. Y aquí, hermanos, el pueblo fue frustrado. Porque dice la Biblia que como el pecado se hizo y se mantuvo escondido, lo ocultó Acán. Acán lo mantuvo tapado. Y lo primero que Acán dijo: pasé desapercibido. Nadie se dio cuenta, no se dio cuenta el pastor Iván o el pastor Nelson, el pastor ni siquiera sabe. Entonces, la próxima ciudad para ir a ser conquistada, una ciudad que dicen los teólogos que era Hai, era pequeña, era una ciudad que no tenía ni muchos habitantes. Entonces, rápidamente vinieron los ancianos y le dijeron a Josué: Josué, no pongas al pueblo, ni canses al pueblo, no es necesario. Solo manda 2,000 o 3,000 guerreros que vayan a conquistarla. No necesitas poner al pueblo para que el pueblo se canse, el pueblo necesita descansar. Y este hombre, dirigido por el consejo de los ancianos, envió 3,000 personas a conquistar a Hai. Pero lo raro de esto es que aquellos venían en bandada, pero en carrera para atrás, derrotados por sus enemigos. Hai pudo contra ellos, los derrotó, los persiguió y mató. 36 guerreros murieron por la espada y por el pecado de un hombre llamado Acán. ¿Cuántas personas mueren por el pecado de un hombre que le abre las puertas al diablo estando en la iglesia, hermano? Y si es un pastor, toda la iglesia se desintegra, se descarría. O escuchen esto, o es un padre de familia, mañana Satanás le desbarata a la señora, le desbarata a los hijos, le desbarata hasta la compañía, le desbarata todo. Porque usted dice: no, hermano, si como dicen los americanos, si los dos se agradan, déjenle. Total, y si nadie sale herido, haga lo que haga, adultere o fornique, y como nadie va a salir herido, denle gusto a la hilacha. A ver si es cierto que ese dicho tiene razón. Si nadie va a salir herido cuando ya hace pecados inmorales, o cuando alguien hace estafas a escondidas, mentiras del diablo, eso tiene consecuencias atroces en la vida. Y dice la Biblia, hermanos, que venían los hijos de Israel derrotados por la bajada, venían huyendo de sus enemigos, escapándose, y los que lograron escapar se escaparon de milagros. Venían golpeados y heridos por la espada del enemigo, mas cuando llegan ante Josué, todos venían derrotados. Lo primero que Josué, como todo buen líder, se tiró de rodillas. Y lo primero que Josué, dicen que la oración de Josué no fue tanto una oración de fe, sino una oración de temor, de miedo.
Porque Josué lo primero que dijo: oh Jehová, dijo, diste la espalda a tu pueblo Israel, y los enemigos se han sobreponido sobre ellos. Oh Dios mío, lo van a saber las demás naciones que están para conquistar. Y si se dan cuenta, Señor, que nos has dado la espalda, vamos a hacer el oprobio, nos van a derrotar, nos van a borrar del mapa. O sea que la oración de Josué era una oración de súplica. Estaba suplicando la misericordia de Dios, pero a la misma vez estaba frustrado, no sabía qué hacer. Porque él dijo: si Jai es pequeña y fuimos derrotados por Jai, ¿y qué de las otras naciones poderosísimas que nos esperan? Pero fíjense algo, están aquí los hermanos. En el versículo 6, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ay, dice, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿y qué harás tú a tu grande nombre? Josué estaba pensando en dos cosas: en ellos que iban a ser borrados del mapa, que no es más para menos, y en el testimonio de Dios. Yo digo que cuando un líder piensa en el testimonio de Dios, hermanos, es bendecido. Yo me guardo donde yo voy a predicar, y me guardo donde, hermanos, en mi vida que vivo con humildad y sencillez. Lo digo, no lo digo tanto por mi vida, si nosotros no valemos nada, hombre. Si la sangre de Cristo no nos hubiera limpiado, fuéramos nada. Pero es el testimonio de Dios el que cae en piso cuando alguien fracasa siendo hombre de altares o siendo un miembro activo de la iglesia. El testimonio de Dios, la gente lo pisotea. Lo que dicen es: mirá, si todos son mentirosos. Porque el diablo generaliza a la gente después que alguien peca. Pero miren, hermanos, versículo 9 y versículo 10. Dice aquí en el 10, vamos a seguir al 10. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Saben qué significa eso? Que hay momentos que no hay que orar, hay momentos que hay que actuar. Porque, hermanos, el problema cuando fracasamos, el problema no es Dios, somos nosotros. La gente cuando fracasa, cuando peca, dice: me fui de la iglesia porque había una lengua larga en esa iglesia. Me fui de la iglesia porque los hermanos ahí son bien orgullosos. Me fui de la iglesia porque ahí todos me acusaban. Mentiras del diablo. Te fuiste de la iglesia porque te fuiste a tragar pecado. Allí no es el culpable nadie, el culpable eres tú. Cuando tú fracasas, no te des vuelta para mirar a Dios. Dios no es culpable. Tampoco los hermanos de la iglesia son culpables. El culpable es el que no escuchó la orden de Dios para cumplirla. ¿Cuántos cristianos fracasados tenemos hoy? Y hasta celebrando Halloween andan estos perversos.
Y los cristianos nosotros decimos, pobrecito el hermano. Se fue por el hermano Julano, no seas loco para hablar, hombre. Se fue porque quería tragar pecado como camello. Nadie se va de la iglesia porque otro lo saca. La Biblia dice que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero el que ha sido plantado en el atrio de Jehová, no lo mueve el diablo, jamás lo va a sacar de la iglesia. El sinvergüenza no haya cómo excusarse cuando anda allá afuera pecando y meneándole el esqueleto al diablo. Ya anda diciendo, no, si me fui por la hermana Chepita. La hermana Chepita es terrible, así como es de tamales también es tremenda para con la lengua. Me fui por ella. Y la gente no hay a quien echarle la culpa cuando ella peca. Entonces dijo Dios a Josué, el problema aquí, Josué, levántate. Israel ha pecado. Hay anatema en el pueblo. Cuando una iglesia está pasando problemas difíciles, ¿qué está pasando? Hermano, no, en vez de crecer, bajamos. Hay que ver quién es el sinvergüenza dentro del pueblo. Hay pecados ocultos que alguien está haciendo adentro del pueblo. Porque cuando hay pecados ocultos dentro de la iglesia se enferma, el pueblo no avanza. El pueblo se frustra. Cuando hay pecado escondido dentro de la iglesia y hay gente que hasta está participando, cuidado. Ese enfermo que está allí está estropeando la vida del Espíritu Santo en la iglesia. Porque una iglesia que Dios la visita tiene que recibir, hermanos, crecimiento espiritual, numérico. Y hay que aquí creer que eso va a pasar aquí, pues. Ustedes están saludables ahora y Dios los está visitando para el crecimiento. Yo lo digo y lo digo con toda mi confianza y no me da pena decirlo. En la iglesia de nosotros hace un tiempo pasó terribles ataques. Unos perversos estaban metidos adentro y el Señor los sacó. Una vez que esos perversos salieron de la iglesia, Dios empezó a crecer la obra. Hermanos amados, están aquí los hermanos. Eso dentro del pueblo era una piedra de tropiezo para que la obra creciera. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué pasó eso? Mire, Dios después me dio respuesta, me dijo, por esto. Porque ramas enfermas dañan a otros frutos que están allí. Por eso dijo, levántate, empieza a buscar en el pueblo y date cuenta que el pecado está dentro. Yo no les he dado la espalda, dijo Dios, es que hay pecado. Y mientras no destruyas el anatema, número 3, yo no voy a estar con Israel. Tremendo, hermano. Y dice la Biblia que Josué, como un buen líder espiritual, empezó a pasar lista por las cabezas de familia. Empezaron a venir los príncipes que representaban a cada tribu. Hombre, pero como el dedo de Dios es inequívoco, dice la Biblia, capítulo 7. ¿Están aquí los hermanos? Primero, para poder llevar al listado de lo que Dios le había dicho, el pueblo tenía que ser santificado. Quiere decir que el pueblo tenía que ser entrado en ayuno para consagrarse para Dios. Levántate, dice el verso 13, santifica al pueblo. Di santificaos mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así:
Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Cuando el pecado está dentro y es descubierto el pecado que se ha hecho, tenemos que ser severos con el pecado. Yo sé que para poder corregir el pecado en una iglesia, uno se va a echar encima líderes, porque los líderes andan diaritos con otra gente. Uno se va a echar, hermanos, encima gente cercana a uno, hasta pariente cercano a uno, se los va a echar encima. Por eso usted, como buen líder de Dios, mire, como buen líder de Dios, dígale al hermano: yo soy su amigo, hasta donde se pueda en el sentido de la palabra, pero no le soy tapadera de pecado de nadie. El día que usted peque y lo tengamos que corregir, o yo peco, mire, hermano, si me ama me va a reprender con la palabra. Y no va a decir mañana: uy, pobrecito el hermano, que solo había tragado un poquito de pecado. Y el pastor y los hermanos fueron severos con el hermano. Mentiras del diablo. El pecado hay que corregirlo, hermano. Sí, porque había alguien que por ahí lo encontraron en un lugar jugando, haciendo cosas ilícitas, y después se negaba. Terrible es la gente, ¿no? No, que entré por accidente. Mentiras del diablo, y era una práctica. Imagínense que yo, para tomarme una Coca-Cola, voy a entrar a una licor para tomármela. No, y como yo no estoy haciendo nada, ahí traes la boquita metida adentro. Para tomarme una Coca-Cola yo tengo que ir mejor a una tienda donde se venden Coca-Cola. ¿Para qué voy a entrar a una licor? Pero ni la lógica siquiera enseña, hermanos, y demuestra honestidad con lo que está haciendo. No, pastores, que ahí no había otro lugar. Yo me metí a la licor y justamente la hermana Pedrita me venía viendo allí. Así es el sinvergüenza cuando le quiere tapar el ojo al macho. Por eso seámosle fieles a Dios, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Josué entonces empezó a reunir los cabezas de familia, rápidamente, como el dedo de Dios no se equivoca, siempre que el pastor predica, señala para donde esté el problema. Y dice él: es que solo a mí me señala, pero es que tú andas la araña metida adentro. ¿Para dónde va a señalar Dios? Una hermana me dijo: yo no voy más a la iglesia, porque usted siempre solamente para de mí señala con el dedo así. Y yo le digo: ¿qué pecado ha tragado usted? Sí, porque, y mire, cuando el que anda bien lo pueden señalar un montón de veces, hermana Rina, y no hay problema. ¿Verdad, hermano? Pero como el dedo de Dios no se equivoca, cuando empiece el listado de Dios, mire, hermano, en el listado de Dios, en la lista negra, cuando Dios busca, Dios encuentra. ¿No se acuerdan ustedes de la historia de Juan Rayado? Que dicen que llegó la muerte y le dijo: esta noche, alístate, era de día, en la noche vengo a buscarte, Juan Rayado. Y Juan Rayado dijo, como andaba peludo: yo le voy a jugar la vuelta, dijo a la muerte. Y se fue a quitar el pelo. Se peloneó, se dejó pelado. Y le dijo a su familia: si me viene a buscar aquí ese muñequito que le dicen la muerte, díganle que no estoy, que me he ido a por ahí. Y llegó y le dijo: ¿está Juan Rayado? No ha salido. Y se fue a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. Lo buscó por todos los lugares de perversión al tipo y no lo hallaba.
Y llegó a un lugar y le dijo, ¿no has visto a Juan Rayado? No, no ha llegado. Bueno, dijo, no hay Juan Rayado, me llevo este pelado que está aquí. A ese le tocó al mismo Juan Rayado. Porque cuando Dios, hermanos, manda, cuando Dios pone su dedo y estás en la lista de Dios, el hombre no se escapa. Imagínense que en el momento, capítulo 7 del libro de Josué, dice el verso 16 que era el momento del listado de Dios. Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Dios dijo, ¿para qué mi siervo va a estar agarrando la tribu de Benjamín, la tribu de José, la tribu de Nectalí? No, hombre, de un solo le vamos a tirar al blanco. Y como yo he dicho que cuando usted y yo andamos en desobediencia, hermano, aunque nos vayamos al oscuro, allá los pegan la pedrada. A otro no le pega, sino al mismo, en la misma frente le da. Y a lo loco tiró, fíjese. Y él siempre se cachó a la garduña el golpe. Y dice aquí la Biblia, y fue presentada la tribu de Judá de donde estaba el culpable. Haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Saudi. E hizo acercar a su casa por los varones, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Saudi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y yo he dicho predicando que cuando alguien está en pecado, la alabanza se le queda tragada en el galillo. Aquí se le quedó la alabanza a aquel pícaro que estaba allí. No la pudo expresar. Da gloria a Jehová, hijo mío. Aquel se quedó mudo, no pudo ni siquiera dar gloria a Dios, porque en pecado no se puede alabar a Dios. Ahí en ese momento, Josué lo quedó viendo y le dijo, no hombre, este es el culpable. ¿Para qué voy a buscarle más largo? Vos sos el sinvergüenza que está aquí. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y dice la Biblia que en ese momento Josué dijo a los que le servían, vayan a su tienda. Porque hay un proverbio que dice, hermanos, que muchas veces hay gente que se declara culpable no siendo. Y por eso los jueces al que dicen, no, yo lo hice, tienen que presentar la evidencia exacta. No porque su boca lo diga, ni eso aceptan los jueces aquí, porque yo lo hice, no. Ellos quieren una evidencia que demuestre contundentemente, verídicamente que él lo hizo. Y entonces dijo Josué, váyanse y busquen, y ahí lo encontraron. Ahí estaba todo. Miren, hermanos, número 4, las consecuencias del pecado. No solamente había frustrado la vida de una nación, no. Ahora las consecuencias venían sobre su propia vida y sobre su propia familia. Por eso es que cuando pecamos ante los ojos de Dios, yo le he dicho a ustedes que nuestras acciones son irreversibles.
Una vez que pecamos, no hay vuelta atrás. Las consecuencias que llevan de por vida van a ser dolorosas. La gente que ha pecado ante Dios, mi hermano, durante 28 años tengo de servir a Cristo y por misericordia estoy aquí de pie. Pero yo he visto en 28 años a seres humanos sufrir dolorosamente, con dolores. Los he visto morir después de pecar. Yo he visto de todo en 28 años, imagínense. Y los que tienen 50 años en el Evangelio, ¿qué no han visto? Miren lo que dice la Biblia. Verso 23, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron. Después de apedrearlo, hasta su familia pereció. ¿Ustedes creen, hermanos, que es la voluntad de Dios cuando nosotros fracasamos y aún nuestros hijos también lo padecen? Cuentan la historia de un hombre que estaba al frente de una obra y cayó en pecado. Él se fue a la calle, se fue a hacer la vida con otra mujer. Sus hijos cayeron en todo tipo de robo, de ladronismo, de alcoholismo, de prostitución. Su mujer se prostituyó. Cuando el pecado entró en la vida de esa familia, otro hombre que me contaron ahora, que tenía una iglesia de 300 miembros en otro estado de esta nación. Y ese hombre estaba tan bendecido por Dios, pero increíblemente Dios lo había bendecido. Empezó a llevar predicadores de la prosperidad para que le profetizaran al pueblo riquezas, bienes. Un espíritu de inmoralidad se le metió a él y se le metió a su familia. Destruyó su casa, su familia, su hogar, y ahora está en la cárcel para cadena perpetua. Cuando el pecado se mete en un hogar, en una familia, en un individuo, trae consecuencias atroces de por vida, hermano. Y dice un proverbio, se lo voy a decir, dicen, hermano, que del 100 de que se descarrían, 4 vuelven para atrás. Eso es lo crítico. Que la gente dice: no, pastor, si yo me descarrío, yo me vuelvo. Pero dicen los números estadísticos, 100 que se descarrían, 4 vuelven a la iglesia de nuevo. Y los otros 96 se fueron al infierno. ¿Usted cree que vale la pena andar jugando con el pecado nosotros en la iglesia? No, le dice el hermano, yo ando, ¿qué anda haciendo ahí, hermano? Aquí buscando una tentación para vencerla. ¿Qué anda haciendo ahí, hermano? Le digo a un joven el otro día, aquí ando, pastor, me dijo que vamos a ir a jugar un cuadrangular con los muchachos, a jugar deporte en aquel lugar. Cuando Dios lo tiene en la iglesia, cuando Dios lo tiene bendecido, cuando Dios lo tiene con una familia, lo tiene con una esposa, que ya no es tan bonita, pero es dedicada a Dios. Dios lo tiene con un esposo que quizás no tiene tanto, un ministerio así grande si tiene, pero lo tiene bendecido. Dios los tiene lleno de bendición estando en la iglesia. Hermano, la gente no quiere ser feliz. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Dígame usted, en los tiempos bíblicos moría no solamente el que hacía el pecado, sino su propia familia y hasta sus propias cosas materiales eran quemadas. Miren la palabra que utilizó Josué. Porque tú has turbado, túrbete Jehová en este día.
Hay un joven que predica la palabra hoy, pero este joven era sano como nosotros, tenía las dos piernas buenas y andaba en las calles y era sicario. Un predicador se le paró enfrente en la calle de San Salvador y le dijo: Dios te manda a decir 3 cosas, escoge una para que puedas decirle a Él o responderle a lo que Él te está mandando a decir. Dice Dios: ¿quieres venir por la buena, por la mala o por la peor? Y dice él: ¿cuál escogí yo? La peor. Ahora necesito que me bañen, que me ayuden, que me jalen, que me anden. Así predico el testimonio de la palabra, cuando podía haber andado con los 2 piecitos tranquilos predicando la palabra. Cuando Dios llama a la buena, hay que ir a la buena. Y si llama a la mala, pues ya porque te descarriaste un poco, pues por lo menos llega a la mala. Aunque te va a tocar una suegra que con la escoba te va a agarrar, pero por lo menos llegas a la mala. Y si llegas a la peor, eso es lo más triste que hay. ¿Qué aprendemos en último lugar del pecado de Acán? Las consecuencias son terribles y son dolorosas, hermano. Porque hay veces uno dice, no, dice uno, si hoy no me está viendo nadie. Nadie, aquí no está ni el pastor, ni el hermano, ni el líder. Aquí no, aquí estoy tranquilo. Aquí nadie me mira, decía un hermano que me contó a mí, dice que él dijo, aquí nadie me mira, nadie. Aquí estoy tranquilo. Y llora y dice, y otro dice, no tengo ni manos, no tengo ni pies, pero aquí ando. La pregunta que yo te hago aquí es, ¿perdonó Dios a David? Sí. Y las consecuencias físicas quedaron con él. ¿Verdad que nosotros no queremos eso, hermano? Por eso hay que agarrarse bien de Dios. Levante su mano al cielo. Hay que agarrarse bien fuerte de Dios. Por grande que sea la tentación, en el nombre de Jesús la resistimos. Y le cerramos las puertas al diablo, porque hay victoria. Así que en esta noche Dios les bendiga. Vamos a estudiar Josué, la conquista de Jericó la semana que viene, si es que el Señor no lo cambia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.